voy a explicar un ejercicio de cómo calcular el flujo mediante un tubo de pitot. El planteamiento nos dice que mediante un tubo de pitot se mide el gasto de aire a una temperatura de 37.8 grados centígrados en el centro de un dueto que tiene un diámetro de 800 milímetros. La lectura de la diferencia de presión en el manómetro es de 124 milímetros de agua. Y en la posición del tubo de pitot, la lectura de la presión estática es de 275 milímetros de agua por arriba de una atmósfera absoluta. El coeficiente del tubo de pitot es de 0.97. En este caso nos pide calcular la velocidad máxima en el centro, y que es lo que mide el tubo de pitot, y también nos pide calcular el gasto volumétrico del aire. Para llevar a cabo la solución de este planteamiento necesitamos los datos que, bueno, en este caso estamos considerando la densidad del agua como 1000 kilogramos por metro cúbico, y tenemos la lectura del manómetro y tenemos la presión estática. Y nos da el coeficiente del tubo de pitot, que es 0.97, y el diámetro del dueto. A partir de la temperatura que nos proporciona el ejercicio y utilizando la tabla Propiedades Físicas del Aire a una atmósfera absoluta, obtenemos la viscosidad y la densidad del aire. Como primer paso es calcular la presión estática absoluta, que es multiplicando la presión estática por la densidad del agua menos la densidad del aire que obtuvimos de la tabla, y todo esto por la gravedad, lo que nos da un valor de 2694.6827 pascales. Esto es la diferencia de presión. Y para obtener en sí la presión estática absoluta, la sumamos con una atmósfera convertida a pascales, que nos da un valor de 1.04019 por 10 a la quinta pascal. Después calculamos la densidad correcta del aire, que es la presión estática absoluta sobre una atmósfera convertida a pascales por la densidad del aire que obtuvimos de las tablas, lo que nos da un valor de 1.1672 kilogramos por metro cúbico. Entonces, para calcular la diferencia de presión para el tubo de pitot es convertimos la presión manométrica a metros, que es dividiéndola solo entre 1000, y la multiplicamos por la densidad del agua menos la densidad que previamente ya calculamos, que es la densidad correcta del aire, por la gravedad, que nos da un valor de 121.5020 pascales. Posteriormente calculamos, ya con todos estos valores, ahora sí vamos a calcular lo que nos pide el ejercicio, que es la velocidad máxima en el centro. Para esto, utilizamos la fórmula que es el coeficiente del tubo de pitot por la raíz cuadrada de 2 por la diferencia de presión del tubo de pitot sobre la densidad que ya calculamos, lo que nos da un valor de 13.9961 metros por segundo. Que esta es la velocidad exactamente en el centro del tubo de pitot. Después calculamos el inciso B, que nos pide el planteamiento mediante la fórmula velocidad por pi por
el diámetro al cuadrado sobre 4, que ese es el área transversal, el pi por 4 por el diámetro al cuadrado, lo que nos da un valor, bueno, metiendo estos datos, nos da un valor de 7.0352 metros cúbicos por segundo. Y así es como podemos calcular, mediante esta forma es como podemos calcular la velocidad máxima y el gasto volumétrico para un tubo de pitot, usando un tubo de pitot.